Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar allí del otro lado. En esta oportunidad quiero animarlos, incentivarlos a creer en la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero ella permanece. La palabra que Jesús daba y nos dio como orden cada vez que fuéramos a una ciudad es: el reino de los cielos se ha acercado. No solamente que lo vamos a palpar, vamos a entrar, sino también que vamos a ver todo lo que en el reino de los cielos suceden. Ciegos ver, sordos oír, mudos hablar, paralíticos levantarse. Porque la palabra de Dios no viene vacía, sino que produce aquello para lo cual en este momento está llegando a tu vida. Quiero compartir en esta oportunidad un pasaje que se encuentra en el libro de San Mateo, desde el capítulo 10, en el verso 46 en adelante. Y la palabra de Dios dice así: entonces vinieron a Jericó. Me he preguntado muchas veces, ¿qué hace Jesús en Jericó? ¿Qué hace el Hijo del Dios Altísimo, el 3 veces santo, entrando en una ciudad que Josué maldijo? En el capítulo 6, versículo 26, de ese mismo hombre, hombre de Dios, la palabra dice que maldijo Josué después de destruir la ciudad de Jericó con las siguientes palabras: cualquiera que quiera reedificar la ciudad de Jericó levantará sus muros sobre la sangre de su hijo mayor. Y cualquiera que quiera reedificar la ciudad de Jericó levantará sus puertas sobre la sangre de su hijo menor. La ciudad de Jericó, años más tarde, estaba siendo reedificada por un rey llamado Acab, que estaba casado con una famosa mujer llamada Jezabel. Esa ciudad es la que ahora Jesús, el Hijo de Dios, el 3 veces santo, estaba visitando. Desafió sus puertas, entró a la ciudad. Y dice la palabra: y al salir de Jericó, Jesús, sus discípulos y una gran multitud. No está escrito que predicaba Jesús en esa ciudad. No está escrito cuál fue el mensaje que él habló a los de aquella ciudad de Jericó. La Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y fue allí que me acordé de aquel hombre llamado Mateo, cuando estando sentado a los tributos públicos en su escritorio, soltó todo lo que tenía ante una sola palabra: sígueme. Mis amados, la palabra de Dios dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y allí es donde veo una gran multitud, estando en un lugar que no les correspondía. Un lugar en el cual Dios no quería que ellos estuvieran. Y de pronto Jesucristo, pasando por las calles, visitando, quizás sanando ciegos, levantando paralíticos, una gran multitud reconoció que era el Mesías y comenzó a seguirle. Pero dice que al salir de esa ciudad había un tal hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando. La Biblia no da a conocer el nombre de este ciego, solamente dice Bartimeo, que quiere decir hijo de Timeo. Aquí lo importante no es el ciego ni el que ha caído, sino el Padre que supo instruirlo, capacitarlo, enseñarle, para que el día que estuviese en el suelo, en el lodo cenagoso, en el hoyo profundo, pudiera tender su mano y ser rescatado por Dios. La Biblia nos enseña
instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tengo que decirles que muchas veces ese versículo trajo conflictos a mi existencia. Veía con tristeza los hijos de muchos amigos, siervos de Dios, descarriados, salidos de la senda que Dios les había marcado. Hasta que un día el Espíritu Santo me enseñó que no todas las semillas germinan al mismo tiempo. Y es que la palabra de Dios es una semilla que en un tiempo marcado, señalado por Dios, dará el fruto por el cual nosotros la hemos sembrado. Y ahí está un hombre sentado. Sentado no es lo mismo que estar tirado. Él no estaba abandonado. Él estaba en una posición de autoridad. Yo sé que el que entró por esta puerta va a salir. Yo lo reconozco. Es Jesús Nazareno. La siguiente convicción que veo en este hombre ciego es que cuando todo el mundo hablaba mal de Nazaret, él sabía que de Nazaret vendría el Mesías. Cuando a Natanael le dijeron y le hablaron acerca de Jesús, Natanael dice: ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Nadie creía en la gente de Nazaret. Pero este hombre ciego sabía que de allí vendría su Redentor. Y dice la palabra que empezó a dar voces. No sé qué fue lo que dijo, pero sí sé que la palabra de Dios dice que el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Quizás empezó a gritar todos los errores que había cometido, pidiéndole perdón a Dios. Como aquel hijo pródigo que volviendo a la casa de su padre gritaba a los cielos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Todos conocemos el fin de esa historia del hijo pródigo. Y ahí estaba este ciego gritando a las multitudes. Alguien en medio de esa multitud era el que iba a devolverle la vista. La palabra de Dios dice que la gente que caminaba con Jesús, nuevitos en el Evangelio, recién nacidos, sacados de esa ciudad que se llama Jericó, le reprendían para que él callase. Y es curioso que nosotros, los que una vez hemos estado quizás en la misma inmundicia, en el mismo pecado, hoy cuando vemos a otros donde una vez nosotros estuvimos, sin darnos cuenta, le callamos para que ellos no alcancen lo que nosotros hemos alcanzado. Las mismas palabras que una vez Jesús le reprendió a los sacerdotes del momento. Ustedes no entran en el reino de los cielos, ni dejan entrar a nadie. Dice la palabra que aunque la gente le quería callar, él gritaba mucho más. Seguramente en medio de esta generación, gente que te conoce, familiares, amigos, seres de la misma sociedad en la que te ha visto vivir, hoy mirándote pedir ayuda a Dios, te digan: tú no mereces, no puedes, no vas a sanar, no vas a salir, estás así porque Dios quiere que estés en esa condición, sin darse cuenta que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la Biblia que estas enseñanzas que yo te estoy dando hoy, este hombre las tenía guardadas adentro. Y aunque él no veía a Jesús, sabía que Dios estaba allí. Como está en esta noche, como está en esta tarde, como está en este día, en medio del hogar donde tú estás.
porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estaría Él mismo obrando el milagro que tú estás necesitando en este momento. Dice la palabra que Él clamaba mucho más: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es curioso que Jesús dijera: antes de que Abraham fuese, yo ya era. Y nunca aceptó el ser hijo de Abraham, pero ahora está aceptando ser el hijo de David. Y es allí donde el reino, el trono de David es inconmovible. La misericordia de Dios permanente, siglos por los siglos. Aquel hombre que vio que uno de sus hijos violó a una de sus hijas, hermana de él, y que el otro hijo, sabiendo que su hermano había violado a su hermana, lo mató. La ley, los consejos decían que David debía matar a ese joven. Sin embargo, él no quiso levantar la mano. La misericordia de David fue más fuerte. Fue David el que dijo: ¿no habrá quedado alguien de la casa de mi amigo Jonatán a quien yo haga misericordia de Dios? Y aquel Mefibosé, perro muerto, tirado en una tierra lejana, fue traído y sentado a la mesa del rey, con sus heridas, con sus piernas faltantes, con todos los errores que la vida le había marcado, allí en la mesa del rey. Este hombre sabía que aún con todas las cicatrices, las marcas de la vida que estaban sobre él, él podía ser oído y sentado en la mesa del Hijo de David. Y es ahí donde Jesús lo oye. Sabe que a ese pedido de misericordia él no puede hacer oído sordo. Sabe que tiene que detenerse y da una palabra. Él no se vuelve atrás, porque Dios siempre avanza y nos pedirá a nosotros que nos esforcemos y seamos valientes. Dice la palabra que Jesús dijo: vayan y díganle que venga. Ahora, el problema era del ciego. Dios lo había oído, pero llegaba el momento en que él tendría que dejar su comodidad de estar sentado para ponerse de pie. Caminar sabía, lo que sí era torpe en andar porque era ciego. Dice la palabra de Dios que llegaron los mensajeros y le dijeron: ten ánimo, levántate, te llama. No fueron, le dieron la mano y lo levantaron. La orden fue: te tienes que levantar. Es hora de que tú sueltes tu silla de ruedas. Es hora de que salgas del lugar donde estás postrado. Es hora que te levantes. Recordaba en este momento, hace muchos años, mientras ministraba en la iglesia del pastor Hugo Cícero, allí en la ciudad de Rosario, una mañana, un domingo, se vio que un hombre trajo a otro hombre en una silla de ruedas, lo sentó al final de la congregación, el hombre se fue, el hombre que estaba en la silla de ruedas escuchaba un mensaje parecido al que yo te estoy dando en este momento. En un momento yo vi cuando el hombre se puso de pie, cerró su silla, la tomó en sus brazos, salió de la iglesia y se fue. Cuando terminó la reunión, le pregunté al pastor Hugo Cícero quién era ese hombre que había sido traído en una silla de ruedas y luego se levantó y se fue. Y el pastor me dijo: no es miembro de esta congregación, nadie le tomó nombre, no sabemos quién es. La verdad es que el hombre, cuando creyó a la palabra de Dios, simplemente entendió que estaba sano y se fue a su casa. Así tenía que acontecer con este hijo de Timeo.
Él oye la palabra, quizás alguien le da la mano. Y esto es lo maravilloso del Evangelio. Jesús nos envía de dos en dos. Porque si uno cae, el otro tiene la orden, la obligación de levantarlo. Dios no nos envió a pisotearlo. Dios no nos envió a enterrarlo. Dios no nos envió a condenarlo, sino a levantar. Recordaba aquel pasaje del libro de San Mateo, donde Jesús dice: por cuanto le diste un vaso de agua, me diste de comer cuando tuve hambre, me abrigaste cuando estaba desnudo, me visitaste cuando estaba en la cárcel, o viniste a mí cuando estaba enfermo. Y los discípulos, la gente, los que creyeron, le preguntaron: ¿cuándo te hicimos eso a ti, Señor? Cuando hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Pasad al gozo de vuestro Señor. Y allí estaba alguien dándole una mano a este ciego para que se levantara. De pronto, el hombre empezó a caminar. Llegó a donde Jesús estaba. Y Jesús ahora le pregunta, no lo deja hablar, le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y el hombre simplemente le dice que recobre la vista. No había nacido ciego. Sus pecados, sus errores, lo habían llevado a que él perdiera la visión, a que quedara ciego. En el libro de San Juan le preguntan a Jesús cuando él encuentra a ese ciego, a quien escupiéndole en los ojos lo envía a lavarse los ojos en Siloé. Le preguntaron: ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Y la respuesta de Jesús fue sencilla: ni él ni sus padres, sino para que este día la gloria de Dios se manifieste y ustedes puedan creer en Dios. El hombre le dice: quiero recobrar la vista, quiero volver a ver, quiero volver a estar en el lugar donde una vez estuve, quiero entrar al lugar santo, al lugar santísimo, quiero servirte. Timeo era un sacerdote de la iglesia primitiva, un hombre de importancia, por eso es conocido su hijo. Pero dice la palabra que este hombre, estando sentado, tuvo que tomar una determinación antes de llegar a Jesús y pedirle que le devolviera la vista. Y lo que tuvo que hacer fue tirar, arrojar la capa que lo identificaba como ciego. En uno de mis accidentes, en el último, en aquel accidente donde un auto a más de 160 kilómetros por hora me atropelló y me arrastró 80 metros, destruyendo mi pierna izquierda, arrancándole toda la carne, desde la rodilla hasta el tobillo. Cuando pregunté a los médicos cuánto tiempo llevaría que esa pierna pudiera estar sana y yo poder caminar de nuevo, ellos me dijeron 1 año, 1 año y medio, 1 año mínimo internado en un hospital. Recuerdo que en ese momento yo dije: jamás me quedaré internado 1 año, yo no puedo estar un día en una cama, córtenme la pierna. Esa misma tarde tuve una visión cuando el Señor venía, me tomaba de la mano y me habló acerca de esforzarme, de ser valiente. Entonces tuve que tomar la determinación de que mi pierna no se cortara. 4 días más tarde, la carne había sido restaurada y mi pierna completamente sana. Prácticamente en 1 mes y medio yo ya estaba en mis actividades normales. A los 2 meses jugando al fútbol. Dios es fiel, pero Dios nos exige que le creamos. Sin fe es imposible agradarle. El hombre arroja la capa: nunca más me identificaré como ciego. Pero también estaba dando un mensaje: mírenme, soy yo el que cayó
mírenme el rostro, soy yo el que falló. ¿Cuál es el problema que ustedes ahora me condenen? Si cuando yo esté delante de Él, Él perdonará todos mis pecados. Seré restaurado y colocado en el lugar donde nunca debí haber caído. Este hombre se animó, le creyó a Dios y ahora estaba cara a cara con Él. Seguramente alguien espera un mensaje más elocuente, una palabra, escupile en los ojos, tocalo, ungilo, ponele aceite. Simplemente Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y la palabra vete es andate. Vete es simplemente seguí tu camino o sígueme. Hay un dicho que dice, a buen entendedor, pocas palabras. Y el hijo de Timeo era un conocedor de la palabra y de cómo Dios habla. En las campañas en las que he tenido el privilegio de ministrar la palabra de Dios, la gente quiere tocarme, la gente quiere que yo los toque, que ore por ellos, que haga largas oraciones. Sin embargo, aquel hombre recibió una palabra, vete. Esa misma palabra que un día una mujer que tenía flujo de sangre y ahora siendo descubierta, estando con su rostro en tierra, Jesús le decía, vete en paz y queda sana de tu azote. La misma palabra. Dios no necesita en este día escupirte los ojos. Dios no necesita ungirte en aceite, ni siquiera tocarte. Él envía la palabra y lo que tú has anhelado se sucede. Como aquel hombre que envió mensajeros a Jesús, como ese centurión de la compañía la romana. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Envía la palabra y mi siervo se sanará. Y Jesús dice, ni aún en Israel, los que tendrían que conocerme, los que saben cómo yo hablo, ni aún en ellos he hallado tanta fe. Y dice la palabra de Dios que este hombre seguía a Jesús en el camino. Quizás se dio media vuelta e iba ciego, se volvió ciego, pero se volvió con la palabra de que sus ojos se abrirían. Muchas veces, en medio de las reuniones y de las campañas que hago, la gente va a su casa y allí en la habitación de su casa Dios les emploma las muelas con oro, les coloca muelas que habían perdido, les forma el arco en el pie o les tira la pierna a aquellos que tenían sus piernas desparejas, una más corta que la otra. He escuchado testimonios infinitos, grandes, innumerables. En una noche en la ciudad de Rosario se contaron más de 5,000 testimonios, 5,000 milagros en una campaña. Dios puede hacerlo y muchas veces lo hace cuando tú te vas a tu casa. Como pueden sucederse milagros instantáneos. Recuerdo que estábamos en Circunvalación y Ruta 24 y de pronto un perro lleno de sarna con un faltante de una pierna, tenía 3 patas. El pronto, allí cuando se lanza la palabra, que empiecen a suceder milagros, como lo estoy haciendo ahora. El perro dio un alarido y la gente lo vio correr con 4 patas. Le había nacido, crecido la 4ª pata al perro. Al otro día volvió a la campaña porque era de una casa muy cercana, sin sarna, completamente sano. Y todos reconocían que era el perro sarnoso y con la faltante de una pata la noche anterior. Tanto hace Dios. Y yo puedo decirte que en la casa del justo aún la bestia es bendecida. No hay límites cuando uno se atreve a creerle a Dios.
Que en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, no importa el horario en que tú estés viendo este video, lo que estás anhelando, lo que estás esperando, no importa cuán grande sea el hoyo en el que has caído o cuántas piedras han puesto sobre ti, Lázaro, levántate. Es tiempo de que la gloria de Dios se manifieste sobre ti. Es tiempo en que el reino de los cielos se haga visible a ti y a todos los que te rodean. Allí donde estás, quiero que pongas la mano sobre tu enfermedad, sobre tu necesidad, aun cuando estos fueren económicos. Porque la Biblia dice que Él vino a cancelar toda deuda, no solamente tus pecados, no solamente tus errores, sino también a pagar el precio por aquellos que una vez te esclavizaron. Que Dios en este día te bendiga y te libero de toda acechanza del diablo, del enemigo. Declaro sobre ti y sobre tu descendencia el sello, la marca de Jesucristo, la gloria de Jehová sobre toda tu descendencia, hasta 1000 generaciones, porque así lo hace Dios con aquellos a quienes Él ama. Te bendigo a ti y a todos los tuyos.